Muy buen día tengan todos. Bienvenidos una vez más a su espacio, Después del Pan, Vino. Yo soy su amigo y hermano en Cristo, Lorenzo Pérez. En este día, en esta tarde, tenemos la fortuna y la dicha de tener con nosotros a nuestra hermana Leticia Martínez. Leticia, dile hola a los videntes. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana preciosa, lluviosa. Y bueno, pues estamos aquí para compartir algo precioso, el alimento de la palabra, y esperamos que sea de su agrado también. Así es. Miren, en esta tarde, o en este día, en el momento que ustedes estén viendo en este video, ¿verdad? Queremos pues retomar esa idea de después de tomar el pan, compartir, ¿verdad? Entonces ahí nació el nombre, Después del Pan, Vino. Trato y mi intención es traer a personas que pues vayan a misa frecuentemente, pues para que sigamos esa línea de Después del Pan, Vino, ¿sí? Espero que pegue y que todos ustedes pues les guste el contenido. Y en este día yo quiero pues compartir con ustedes el Evangelio de San Juan, el capítulo 18 del versículo 33 al 38. Yo sé que muchos de ustedes están preguntando, pero queremos saber más de ella, dinos quién es ella. Bueno, ahorita vamos a entrar a eso, ¿verdad? Esperemos que a través de la palabra del Señor, pues también Él nos pida a ambos compartir un poquito de nuestra vida, de cómo lo conocimos, etcétera, etcétera, para que también ustedes se dejen pues convencer por el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, para comenzar, y tenemos algunos puntitos, algunos apuntes, le pedí a mi hermana que hiciera algunas notas de lo que quiere compartir basado en el texto bíblico, ¿verdad? No, la intención no es hacer una exégesis o una clase teológica, por decirlo así, pero sí de conocer más a nuestro Señor Jesucristo, que se quedó en la palabra escrita, ¿sí? Entonces le voy a pedir a nuestra hermana Leti que lea el texto y después compartimos algunas ideas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora, antes de comenzar, si tienen por ahí cerca el dedito, piquen a la campanita. Si gustarían suscribirse, mi intención es llegar a los 1000 seguidores para poder hacer esto en vivo. YouTube no me deja hacerlo, si no tengo 1000 suscriptores y hasta ahorita creo que llevamos como 2. Entonces, gloria a Dios, ya vamos en camino, ¿verdad? No podemos llegar a Jerusalén si no comenzamos a caminar. Amén. Entonces, denle like, compártanlo, suscríbanse, piquen la campanita y pues comencemos esta nueva aventura juntos. Ustedes con Jesús y yo con ustedes. Amén. Amén. Bueno, leemos del capítulo 18 de Juan, el versículo 33 y siguientes. Amén. Dice: Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta? ¿O repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Está hermoso el texto, ¿verdad? Está precioso. Muchos de ustedes lo conocen, está del relato de la pasión de Cristo. Así comienza con una conversación entre lo que yo veo como el poder
de este mundo, el poder máximo, y pues lo que nosotros que creemos es el poder supremo, ¿sí? Entonces Pilato como el rey o como el monarca de la región donde vivía Jesús, él era la máxima autoridad, pero nosotros que creemos en el Señor sabemos que Jesús es la máxima autoridad, punto. Pero antes de que yo continúe, quiero preguntarle a la hermana Leti si nos pudieras contar uno o dos puntos que resaltaron a ti cuando estabas leyendo este texto por primera vez. Bueno, yo por principio de cuentas, quiero comentarte que siento de tu corazón, que es el mismo sentir que yo tengo, es motivar a las personas que vayan a escuchar esta charla a que sientan esa pasión y esa realidad que tenemos de conocer a Jesús palabra. No es solamente una colección de libros que nosotros leemos como algo que sucedió en la historia, algo que se quedó para la historia, sino nos vamos a encontrar realmente con esta persona. Cuando leí el texto que habías elegido para esta primera charla, yo dije, wow, verdaderamente me impresionó porque el gobernador Poncio Pilato tuvo la dicha, aunque él no lo percibió de esa manera, de tener frente a frente a ese Jesús que vino a partir la historia en un pasado y un futuro. Y lo vio en ese momento tan vulnerable, tan desprotegido, tan sencillo, tan necesitado de los suyos. Y me impresiona que le dice, ¿tú eres rey? Casi podía percibir la mirada como lo veía, porque el mundo nos presenta, y esta es una de las primeras cosas que me llamó la atención y que quiero compartir contigo y con todos nuestros hermanos y hermanas que van a escucharnos. El rey que él veía en Jesús, pues no es el rey definitivamente que nos presenta el mundo, ¿no? Dice, si yo fuera rey como los de este mundo, pues mis servidores estarían aquí para evitar que yo cayera en manos de los judíos, porque los reyes que nos presenta el mundo de hoy, pues hoy los vemos rodeados por un séquito de guardaespaldas y de personas que te cubren, que te cuidan, que no te pase esto, sin importar que estás pisoteando a la demás gente, ¿no? El reinado que el mundo nos presenta el día de hoy es un reinado, sinceramente, si pudiéramos comparar entre el reinado que no era rey, Poncio Pilato, pero tenía un puesto de autoridad, y el reinado de Jesús, cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Y a veces nuestras limitaciones y nuestras capacidades humanas no nos dan para entender, si no es de este mundo, entonces eres extraterrestre, o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si comparamos, haciendo una comparación entre los dos reyes, nos podemos dar cuenta que Poncio Pilato era autoridad, Jesús es autoridad, aunque su reino no sea de este mundo. Pero en realidad el verdadero rey es aquel que es libre de expresar, yo soy el rey y mi rey no es de este mundo. Sin embargo, Poncio Pilato se debía a lo que decía el emperador romano, se debía a lo que el pueblo estaba gritando, crucifícalo, haz esto, haz lo otro. No era un rey libre. Sí, es importante y me encanta ese punto que acabas de tocar, ¿verdad? Estaba escuchando atentamente, queriendo meter yo también ahí, porque tengo muchas ideas que fluyen, ¿verdad? Y también pues basado en los apuntes, en la lectura propia que yo tuve de la palabra de Dios. Pero eso que dijiste ahorita me resaltó mucho, ¿verdad? Que es un rey libre, y es algo muy interesante que hoy en día nosotros, pues en la humanidad y en el tiempo presente, ¿verdad? Del 2021, después de Cristo, como dijo la hermanita, ¿verdad? Pues es un parteaguas, la presencia de Jesús en este mundo. Entonces, en el 2021, yo creo que muchas veces vemos a la realeza como algo que aparentemente pues es libre, que tiene la libertad pues de hacer
lo que quiera, porque pues tiene todo el dinero del mundo, en muchas ocasiones son los dueños de territorios masivos, mas sin embargo esa palabra es muy clave y gloria a Dios que la mencionaste, porque yo no la tengo en mis apuntes, entonces, pero me encantó porque vamos a explorar un poquito esa idea de la libertad. Acabamos de ver podemos decir, el patriarca del reinado inglés, ¿verdad? El príncipe Philip, que en paz descanse, pero ellos y toda la familia real aparentan como si realmente fueran libres, ¿verdad? Como si tuvieran pues la libertad de hacer y de ir y de viajar y de estar donde ellos quieren, pero la realidad es que no es así. La libertad de los monarcas, de la realeza, pues está solamente limitada a lo que el pueblo quiere, ¿verdad? Pero es tan importante esta palabra libertad porque Jesús es realmente libre, es libre para él actuar por su propio pensar o por su propia pues designación, ¿sí? Él es libre de contestar la palabra de Pilato o de no contestarla, porque dice interesantemente, ¿quién me hace esa pregunta? ¿Verdad? ¿Eres tú quien me hace la pregunta o escuchaste a alguien más decir? ¿Verdad? Y esa pregunta pues también nos la hace a nosotros. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, que Jesús esto y lo otro, ¿viene de nosotros realmente? ¿Viene de mí, de Lorenzo? ¿Viene de Leticia? ¿Viene de ti esa pregunta? ¿O simplemente somos como loros, ¿verdad? Que repetimos lo que escuchamos a aquellos a nuestro alrededor decir. Es decir, porque somos miembros de la Iglesia Católica, en nuestro caso, como ustedes pueden ver, allá atrás está toda la familia. Como vivimos rodeados de la sociedad católica en la que vivimos y la que formamos parte, muchas veces nosotros tendemos a repetir solamente pues, las frases célebres, ¿verdad? Como Jesús en ti confío, que lo vemos allá atrás, Jesús es el Rey, viva Cristo Rey, una de mis favoritas, pero es solamente una tendencia a repetir algo que se escucha bonito, no es necesariamente porque venga de la libertad que tenemos nosotros para expresar eso, ¿sí? No sé si me entiendan. Si tienen preguntas también déjenlas ahí abajo, ¿verdad? En los comentarios, pero yo creo que cuando realmente somos libres, como Jesús lo es en estos textos, podemos negarnos pues a la presión de la sociedad, por decirlo de esta manera. Pero la autoridad de Pilato, como dijo Leti, muy acertado, se debe a la opinión del pueblo que lo puede persuadir para un lado u otro. Cuando somos libres realmente, y aquí es donde nosotros bautizados, pues tenemos también esa dignidad de reyes, de que nosotros también somos libres, o deberíamos de sentirnos libres en Cristo, para tomar nuestras propias decisiones y para proclamar ciertas verdades, porque las conocemos y las creemos. A esto nos referimos con conocer a Jesús en la palabra, a realmente adueñarnos de su persona. Decía la hermana Leti que estabas frente a frente a la persona de Cristo, y posiblemente tú y yo a veces pensamos que no podemos estar frente a frente a la persona de Cristo, que solamente puede ser una sensación de su presencia o un pensamiento de su presencia, o cuando lo vemos en la Eucaristía realmente no lo podemos ver, sino que creemos que está presente, y así es, sí lo está. Pero yo creo que tenemos que adueñarnos, ser libres de experimentar la presencia verdadera y real de Jesús frente a nosotros, nuestra persona. Y una de las maneras que podemos hacer eso pues es a través de leer la palabra escrita, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces me encantó mucho esa palabra sí, y me gustaría decirte que a esto le quise poner como un encabezado para que lo podamos identificar y decir: nuestro Rey Jesucristo es un Rey que tiene libertad de voluntad.
porque vemos en la palabra como nos dice que él sanaba a los sábados. Sí, sí, sí. Porque él tenía esa voluntad, ¿verdad? Él hacía lo que él no estaba condicionado a lo que el pueblo dijera, a lo que los maestros de la ley dijeran. Él tiene la libertad. Por eso cuando declaramos esa frase tan hermosa que te gusta y que te identifica, viva Cristo Rey, realmente decimos, viva la libertad. En ese Rey tenemos libertad de voluntad. Yo no tengo condiciones, lo que el mundo piensa y lo que el mundo me quiera condicionar a pensar. Y no quisiera meterme mucho en ese terreno, pero tú sabes que hoy en día los gobiernos nos quieren condicionar a que tenemos que pensar de cierta manera y que tenemos que aceptar ideologías que nosotros como cristianos no queremos aceptar porque no van de acuerdo con el amor de nuestro Rey, ¿no? De nuestro Dios. Y permíteme interrumpirte porque no solamente las ideologías que no van de acuerdo con nuestra fe, pero también ideologías que no van de acuerdo con la historia, ¿me entienden? Ciertas ideologías que presenta hoy el mundo por las situaciones de la vida en las que estamos viviendo, de un libertinaje, no de una libertad, una distinción muy firme que se tiene que explorar, ¿sí? La libertad y el libertinaje son dos ideas muy distintas. Una te lleva realmente a la máxima expresión y la otra pues te hace sujeto de algún condicionamiento, ¿sí? Entonces, si seguimos el libertinaje, tarde que temprano no vamos a poder volver a ser libres de expresar otra diferencia, ¿verdad? Porque nos hemos hecho sujetos de pensar y actuar de cierta manera, de la manera que te lleva el libertinaje. Entonces, son ideas, ideologías que no van conforme a la historia. En ningún punto de la historia podemos ver, pues, ideologías tan explorativas, ¿sí? Del ser humano. En ningún punto de la historia hemos visto, pues, vamos a tomar una solamente, ¿verdad? Idea del aborto, de matar a nuestros seres amados, al futuro de nuestra raza. Esa ideología en los aztecas y en los mayas existía porque ellos creían que su Dios, pues eso es lo que pedía de ellos, ¿verdad? Un sacrificio de sangre puro e inmaculado. Pues no estaban muy lejos, ¿verdad? Pero andaban en el árbol equivocado, porque Jesús es ese sacrificio de sangre perfecto e inmaculado, no el hijo que traíamos en el vientre, ¿verdad? Entonces, pero lo que vemos ahora con la ideología del aborto es que ahora cualquier excusa o cualquier razón es buena, porque nosotros nos hemos hecho presos de la ideología y no somos libres para pensar diferente, ¿sí? Entonces, buen punto, pero no nos quedemos solamente en que va contra la iglesia, sino que va contra el razonamiento de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y esa es una de ellas, que no estamos aquí para debatir ideologías, por lo menos no en este espacio, pero me gustó eso, que es cierto, explorar esa idea de la libertad, de ser libres realmente. Fíjense, es curioso que yo tenía el mismo punto que nuestra hermana Leti que compartió. Mira, y aquí está, dice: Pilato es sinónimo de la autoridad suprema, pero cuestiona a Jesús sin reconocer su persona, su verdadera persona. Otro de los puntos que yo tenía, que cuando lo leí una y otra vez, pues me lleva mi mente filosófica, mi mente teológica, pues a tratar de desmenuzar lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que yo anoté aquí es que Jesús nos invita a conocerlo a Él, a hacerle preguntas y para recibir las respuestas correctas. Jesús le permitió a Pilato en esta ocasión a cuestionarlo, pero quería que las preguntas que hiciese Pilato fueran genuinas, que fueran realmente del corazón, para explorar quién es Jesús, no para darle a propósito a su reinado o a su autoridad, ¿sí?
¿A qué me refiero? Que Jesús cuando le dice, ¿esa pregunta viene de ti o viene de alguien más? ¿Me entienden? Jesús quiere confrontarse con nosotros, pues para que nosotros le hagamos preguntas, para conocerlo a Él, no para conocer al Jesús de misericordia de Santa Faustina, o para conocer a Jesús el Rey del Padre Pro, de uno de mis favoritos. No es para conocer al Jesús místico de Padre Pío, sino para conocer al Jesús que yo quiero conocer, el Jesús que yo necesito conocer, pues para seguirle, ¿verdad? Porque dice Jesús que el que quiera vivir para siempre, que tiene que seguirle, tomar su cruz y seguirle a Él. Entonces yo necesito, y creo que todos necesitamos conocer ese Jesús que nos haga capaces de enamorarnos de Él y seguirle a Él, ¿verdad? Porque ¿cómo yo voy a seguir a alguien que tú conoces? No, como que no tiene lógica para mí, ¿verdad? Seguir yo a una persona que yo no conozco y confiar plenamente en que Él me va a llevar por el camino correcto. Entonces, este es un punto que quiero explorar. No sé si tienes algo que decir. Yo quería agregar un poquito a eso que tú estás mencionando. Es que me imagino la escena, ¿no? Un Jesús que está golpeado, que está herido, que está sangrando y mira con ojos de ternura a ese gobernador que está nervioso, que tiene una inmadurez y una incapacidad mental, porque si recordamos un poquito, la esposa de Poncio le decía, a ese hombre no, él es un hombre santo. Entonces él escuchaba lo que su esposa le decía, pero también veía a los fariseos y al pueblo que le gritaban que tenía que crucificarlo, que soltara a un ladrón, a un asesino. Entonces él tenía no tenía una madurez para asumir su responsabilidad, su autoridad y tomar una decisión. No, Señor, no he encontrado nada malo, ningún delito en este hombre, por lo tanto es libre. No fue capaz de hacerlo. Y encontrarse con esa mirada llena de ternura, Jesús era capaz de percibir en él esa inmadurez y preguntarle una y dos veces, ¿entonces tú eres rey? Entonces, si eres rey, tenía esa inseguridad, ¿no? Y esos son los reinados que tenemos hoy en día nosotros, ¿no? La otra situación es que era esclavo de lo que el pueblo dice, de lo que te exige las demás personas alrededor, pero tú no tienes esa libertad. Entonces, nada más para concluir el punto anterior donde dijimos que Jesús es un rey que nos da libertad de voluntad, ¿verdad? Libertad de voluntad, como Él fue libre y Él quiere que nosotros también seamos libres, ¿verdad? Porque te recuerdas que como por nuestro bautizo fuimos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes, y dentro de ese reinado que el Señor nos da por el bautizo, quiere que nosotros también tengamos libertad de voluntad y que no estemos dependiendo, tampoco que seamos rebeldes, ¿no? Sin causa, pero que tengamos esa voluntad para nosotros cuestionar al Señor. Y para terminar esta idea que tú estabas diciendo, me llamaba mucho la atención que Jesús tuvo ese intercambio de palabras y le permitió, como tú lo mencionaste, que le hiciera preguntas, pero llega un punto en que Jesús guarda silencio. Guarda silencio, ya no responde nada. Entonces yo decía, ¿por qué se quedaba callado? ¿Por qué no era capaz de responder? Entonces estaba yo meditando y yo dije, Señor, tú quieres que nos acerquemos a ti, pero quiere ver en nosotros realmente esa disposición. Te quiero conocer. Yo te quiero conocer, quiero tener esta relación contigo, quiero tener esta intimidad contigo. Cuando Dios ve a una persona inmadura que viene solo por curiosidad, ¿a poco en serio? Y sí eres rey. ¿Y dónde están tus sirvientes? Cuando Él ve esa inmadurez en nosotros, Jesús calla. Jesús calla porque Él ve nuestro corazón, Él ve lo profundo de nuestro corazón. Entonces no va a andar perdiendo el tiempo con gente que no tiene esa seriedad.
Entonces creo que es muy importante que cuando, como tú decías, Él quiere que nosotros le preguntemos, que tengamos eso, pero para que se quede ahí, no. Para comenzar de verdad una vida de conversión y un camino a la santidad. Un camino a la santidad. Sí. Que tenga un punto a donde queremos llegar. Sí. Permíteme comentar esto y luego volvemos al próximo punto que tú quieras compartir. Sí. Ahorita que dijiste eso me vino a la mente cuando el Señor dice, ¿verdad? A mí se me hace a veces muy severo estas cosas que dice nuestro Señor, pero pues están en la Escritura, entonces son ciertas. Dice el Señor que no gastemos nuestras perlas en los cerdos. Y ahorita que dijiste eso de cuando el Señor calla, yo creo que Él pues aquí pone en práctica eso, ¿verdad? De que si llegamos al Señor nosotros, hermanos, y no estamos con esa convicción de realmente quererlo conocer, sino porque nada más queremos indagar a ver si es cierto que tiene poder, a ver si es cierto que sana y que transforma y que esto y lo otro. Cuando venimos al Señor con esa inmadurez, como decía nuestra hermana Leti, el Señor se queda callado porque sabe que lo que pueda salir de su boca no va a ser bien recibido, porque Él siempre dice más adelante en la Escritura que Él es la verdad y que Él da testimonio de la verdad. Entonces el Señor no nos va a endulzar el oído, el Señor no nos va a dar por nuestro lado para que nos quedemos a su lado. El Señor nos va a hablar con la verdad siempre, pero cuando Él, porque conoce nuestros corazones, no ve esa madurez espiritual o esa sinceridad de nuestra persona, pues entonces no se desgasta, ¿verdad? No hay palabra que Él te pueda decir, porque sería pues ahora sí como echar un tesoro a algo pasajero, al mar, o perlas a los cerdos. Y es importante que reconozcamos esto, hermanos, porque cuando vamos con el Señor tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Para querer realmente conocer al Jesús, al verdadero Jesús, y veremos que Él nos habla. Muchas veces pensamos que Jesús no me habla a mí, que yo oro y le pido y rezo y rosario y misa y Él no me habla. Pues es precisamente por eso que acaba de mencionar nuestra hermana, que el Señor guarda silencio porque no ve la madurez en ti o no ve la recta intención que tenemos nosotros para hacer el bien, sino que andamos queriendo buscar probablemente algún beneficio propio, ¿verdad? Algo que nos saque a nosotros, que nos haga, no sé, más conocidos, más ricos, más fructíferos en nuestras aventuras temporales, ¿verdad? No sé exactamente lo que debemos cada quien pues recibir de esto, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor es verdad todo el tiempo, y ciertamente, como dijo Leti, cuando el Señor guarda silencio, yo creo que es cuando más tenemos que estar atentos. ¿Qué le dije yo al Señor? ¿Qué le pedí? ¿Cómo se lo pedí? ¿Para qué se lo pedí? ¿Cuál es mi intención? ¿Es justa? ¿Es recta? ¿Es sincera mi intención con la que yo le estoy pidiendo esto? Y si no es así, pues examinarnos, ¿verdad? Porque el Señor no nos está hablando. No es que no quiera hablar con nosotros o que no esté ahí con nosotros, simplemente que lo que tú quieres escuchar, Él no te lo va a decir. Él te quiere decir algo que necesitas escuchar. Entonces, examinarnos, ¿verdad? Cuando vamos con el Señor, primero pensar qué le voy a pedir al Señor, con qué intención, con qué fin, cuál es el propósito realmente de yo ir al Señor y pedirle esta cosa. Y creo que es maravilloso como el Espíritu Santo en este momento se está moviendo y realmente está infundiéndose entre nosotros, nos está haciendo uno, y también espero que a ustedes les esté llegando ese mismo viento, esa misma brisa, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que realmente nos está abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, pero también nuestros espíritus, pues para aceptar estas verdades de realmente darnos cuenta de que el Señor a veces se queda callado, pero también en el silencio es por nuestro bien, y es para que nosotros crezcamos y maduremos en nuestro amor por Él, ¿sí? Nuestro amor por Él. Eso, esa palabra era clave. Dios quiere que lo conozcamos a Él como persona, no solamente que vengamos a buscar el milagro.
y después nos olvidemos. No sé si alguna vez te ha tocado escuchar que dicen de pronto una enfermedad, un diagnóstico muy severo en algún miembro de la familia, un accidente terrible, y entonces todo el mundo empieza a decir, Dios es grande, prendamos una velita, vamos a buscar al sacerdote, pero el resto del año el familiar se sanó, se solucionó el problema financiero o lo que haya sido la necesidad y se olvidaron del Señor. Entonces, Jesús quiere que tengamos esa relación con Él, con su persona, por quien Él es. No siempre el milagro que tú esperas se va a realizar como tú quieres, ¿verdad? Mi madre solía decirnos que Jesús no cumple caprichos ni endereza jorobados, que sí endereza jorobados, ¿verdad? Él tiene la capacidad para hacer muchas cosas, pero al final de cuentas lo que este dicho popular quiere decir es que Dios quiere que lo amemos a Él por quien Él es, no por sus milagros y por lo que Él puede hacer, ¿no? Sí. Entonces es muy importante eso que mencionaste, o sea, cuando nosotros vamos porque quiero este milagro en este momento, claro que Dios va a ver nuestra inmadurez, va a ver esa recta intención en tu corazón, entonces Él prefiere guardar silencio, se mantiene en silencio, deseando que realmente venga una convicción a tu corazón. Entonces, pues definitivamente eso nos da crecimiento, madurez y bueno, pues de todo se vale el Señor. Así es. Ahora, no esto quiere decir que no le pidamos al Señor porque no conocemos nuestra recta intención. ¿Sí entiendes? No estoy diciendo ya no le pidas al Señor. Al contrario, hermano, vete más seguido y pídele más seguido al Señor. ¿Por qué? Porque dentro de esas peticiones el Señor nos va pues, como que quitando el mugrero, ¿verdad? Y penetra a la necesidad verdadera. Entonces, síguele pidiendo al Señor, síguete postrando ante Él, pídele por la salud, pídele por tus hijos, tu familia, por ti. No te olvides pedir por ti. Sigue pidiendo un carro del año, una casa nueva, sigue pidiendo, hermano. Y el Señor que conoce tu corazón, pues Él te dará pues lo que tú necesites, ¿verdad? No te voy a decir que te va a dar porque yo tampoco sé, pero el Señor te va a dar lo que necesitas, pues para acercarte a Él. Y vendrá el tiempo en el que todos podremos decir, pues yo tengo casa, tengo carro, tengo negocio, mis hijos están sanos, pero todo eso lo considero basura cuando sé que conozco a Jesús, al verdadero Jesús, así como Pilato, el que lo tuvo frente a él y pudo ver su mirada y pudo sentir su aroma, no sé, ¿verdad? De lo que comió hace unas horas antes. Sabemos que unas horas antes estaba con los discípulos comiendo y tomando un vino, me imagino que muy, muy bueno, ¿verdad? Porque si se acuerdan del vino que da Jesús, ¿verdad? Entonces yo me imagino que aunque le hayas traído ahí un ponche de uva, el Señor en el momento de consagrarlo hizo de ese vino el mejor vino, ¿sí? Entonces yo creo que Pilato podía percibir ese aroma de las uvas frescas, de la alegría que sentía el Señor, de la paz, de haber vivido con sus seres queridos, los discípulos, pues una última Pascua, que realmente era la primera Pascua para nosotros los cristianos. Entonces, vamos a buscar a ese Jesús, ¿verdad? Sigan pidiendo, sigan yendo al Santísimo, si en la misa pídanle al Señor, no cesan en la petición, no cesan, pero también entremos en nosotros mismos en ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿Para qué lo estoy pidiendo? De hecho dice la palabra, pedid y se os dará, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a pedir como conviene. Sí, entonces sigan pidiendo su casa nueva, su carro del año, su Ferrari, Lamborghini, etc. Sigan pidiendo los millones de dólares, está bien, síganlos pidiendo, pero también pidan al Señor que les enseñe, pidámosle al Señor que nos muestre la razón, la intención por la cual estamos pidiendo lo que pedimos y pues yo creo que el Señor cuando encuentre esa recta intención en nuestro corazón, pues es ahí cuando nos da abundantemente y cuando no nos da no es porque no quiera darnos, es que nos quiere que nosotros entendamos que lo que le estamos pidiendo
pues no nos beneficia en nada, no nos hace crecer ni nos hace conocerlo más, ¿sí? Entonces, Leti, ¿alguna otro? Sí, el otro punto que quiero compartir contigo y que ahorita lo tocaste, cuando dice, versículo 37, Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Ahora voy a hablar de otra libertad que tiene Jesús y que nos quiere dar esa libertad. Ya vimos lo que es la libertad de voluntad, ahora la libertad del amor. Jesús es un Dios y un rey que es libre de amar y para esto nació. Yo vine para hablarles del reino de mi Padre y vino a darse, no vino a dar amor. Él es el amor y se dio por completo. Se entregó. No hay amor más hermoso y más perfecto que el de Jesús. Nadie, por más que haya amado, ha sido capaz de dar la vida por aquella persona y vaya que la historia y la palabra de Dios nos cuenta de qué manera Jesucristo dio su vida por nosotros, hasta la última gota de su sangre, ¿no? Entonces, vino a amarnos, a entregarse por nosotros y a enseñarnos cómo es que debemos amar. Entonces, Él tiene libertad del amor. Y hay una frase que escuché, que hasta la apunté porque dije, es muy sencilla, pero realmente me impactó. Dice, el amor se mide con parámetros de servicio. ¿Qué mejor ejemplo de lo que es amar? Es un servidor que Jesús, que sirvió en todo momento, se dio, y entonces, déjame te digo que es una medida muy difícil de llenar, ¿no? Sí. Es una medida muy difícil de rellenar, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender cómo podemos hacerlo, cómo podemos nosotros también alcanzar esa medida. Así es. El amor, ¿verdad? Eso que dijiste ahorita de que es un Dios de amor porque es libre de amar. Yo creo que el amor se me vino a la mente que es sinónimo, ¿verdad? De libertad. Ajá. ¿Sí? Cuando realmente nosotros amamos, pues somos libres y nos sentimos libres y damos libertad al amado. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros amamos o decimos amar a nuestras esposas, en mi caso a los esposos, pero todavía tenemos así como unas particularidades que queremos de ellos. Por ejemplo, yo te amo y por eso no voy a permitir que tú le hables a otro hombre, ¿sí? Yo te amo, pero no te voy a permitir que me hables de esa manera. Y hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero, y los achacamos al amor. Pero yo creo que el amor que Dios nos da y que Jesús nos enseña es más similar al amor que tenemos por nuestros hijos. El hijo, cuando está chiquito, cuando está pequeño, recién nacido, pero nosotros lo amamos tanto que se nos hace imposible creer que esa criatura pues tenga algo de mí. Por lo menos en mi caso me pasó las 2 veces que he sido padre. Yo no sabía cómo asimilar el hecho de que esa criatura llevaba parte de mí, que era, pues en mí, para mí todavía sigue siendo un gran misterio, pero cuando va pasando el tiempo, seguimos amando a nuestros hijos de la misma manera. Ahora mi hijo ya tiene 15 años y mi hija va a cumplir 14, pero yo todavía los sigo viendo como si fueran mis chiquitos, mis bebés, ¿verdad? Como que todavía los tengo que proteger. Mas, sin embargo, es tanto el amor que tengo por ellos que permito que se equivoquen, que permito que se caigan para que se levanten por sí mismos, permito que cometan errores. ¿Sí me entienden? No los tengo enjaulados como a veces queremos tener a nuestra pareja, ¿verdad? Que esta es mía y la ponemos en una jaulita ahí que se mire bonita y que nadie más la vea y que nadie más la procure. Y el verdadero amor creo que se asimila más al amor por el hijo, donde sí permitimos que el niño se lastime, que el niño tome ciertos riesgos. Por ejemplo, si vamos al parque, dejamos que se suba al árbol, o no sé, que se suba a la bicicleta y sin casco.
permitimos, ¿verdad?, esa libertad de nuestros hijos, no porque nos da igual que se lastime o no, sino porque los amamos y sabemos que esa es la manera en que se aprende. Y yo creo que Jesús nos enseña ese verdadero amor, que nos ama tanto que nos permite a nosotros también pues desviarnos un poco para aprender que el camino verdadero es detrás de él, Fíjate, un rey que es amor y que vino a un mundo donde la palabra amor, poco a poco, como lo mencionabas ahorita, lo vamos como distorsionando, ¿no? Sí. Si nos enfocamos en el tiempo en el que él estuvo aquí entre nosotros en la tierra físicamente, había esclavitud, había esclavos, se vendían los esclavos, las mujeres sufrían mucha, ¿cómo diremos? No tenía valor la mujer, ¿verdad? No tenía esa palabra donde ella podía... ciudadanos de segunda clase. Ciudadanos de segunda clase, exacto. Entonces, él vino aquí a mostrarnos ese amor. Y bueno, pues no se diga hoy en día cómo se ha ido desvirtuando el amor, al punto que hoy se dice, amor es amor. No importa si tú amas a un becerro, a un perro y te quieres casar con él, todo eso, ¿no? Creo que se ha desfragmentado la palabra. Entonces, lo que antes encajaba, el amor encajaba todo, ¿verdad? El sentimiento, la libertad, todo eso que conocemos como amor, como que lo desfragmentamos, y la preocupación y la libertad está acá, y el amor físico o sentimental está acá, y ya no hay esa conexión. Ya no hay. Volviendo a la palabra libertad que hablamos al principio, el amor es libertad, tú lo dijiste. Cuando el amor no es como el que Jesús nos vino a enseñar, esclaviza. Un amor entre un hombre y una mujer que no tiene un sacramento, es un amor que esclaviza, que tienes que vivir ese amor, por decirle esa palabra, a escondidas, a oscuras. El amor por ejemplo, entre personas del mismo sexo, se tiene que vivir a escondidas. No hay libertad. Y dijimos que ese rey que nosotros conocemos y del que nos habla la Escritura es un rey que tiene libertad de voluntad y libertad de amar y de enseñarnos a amar lo que es el verdadero amor. Por lo tanto, cuando decimos viva Cristo Rey, decimos viva la libertad, viva el amor. El amor. Por eso cuando algo se distorsiona, se desfragmenta, esa imagen me quedó muy, muy clara. Cuando algo se desfragmenta, tendríamos que volver a nuestros orígenes para saber y volver a retomar realmente lo que es el significado del verdadero amor. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Hermoso. Y es hermoso como el Señor pues se va manifestando a través del compartir de su persona, ¿verdad? La palabra. Yo creo que teníamos otras ideas cuando comenzamos, cuando yo le dije, Leti, hazte unos apuntes, lee este texto, yo creo que ya tiene casi una semana, ¿no? Sí. Como 4 o 5 días que le pedí que pues, leyera el texto, y quedamos que el lunes vamos a hacerlo, y luego pues el martes porque no se pudo el lunes, y fíjate que el martes tengo otra cosa, y pues ahora aquí estamos, viernes, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestra experiencia con el texto, porque es la verdad, conocemos un Cristo personal. Mi Cristo no es su Cristo, pero no significa que no sea el mismo Cristo. Y ahorita les digo por qué les comento esto. Es el mismo Jesús, pero porque Jesús es Dios, otra de las frases que me encantan, Jesús es Dios, hermanos, entonces no se puede encapsular la totalidad del yo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Yahweh es yo soy, entonces no se puede encapsular todo lo que existe y más allá, porque Dios es más allá de la existencia, es la existencia, ¿verdad? La esencia de ser, dice Santo Tomás de Aquino. No se puede encapsular todo eso dentro de una persona, y mucho menos puedo yo
decir que yo la conozco a esa persona en su totalidad o que ella conoce a esa persona en su totalidad, pero es un Cristo personal, es un Cristo así como Pilato, que él confrontó un Cristo muy diferente al que confrontó Caifás, muy diferente al Cristo que conocía Pedro, ¿sí? Muy diferente al Cristo que se sentó a un lado de Judas. Son Cristos diferentes personalmente, pero es el mismo Cristo, pero encapsulamos solamente una pequeña parte de la totalidad de la existencia. Espero no los haya perdido, no los pierdan en esta idea, porque es muy importante decir que debemos conocer a Jesús, pero luego yo te presento un Jesús y mi hermanita Leti nos está presentando un Jesús que pues entrelaza, ¿verdad?, con mi Jesús, y tu Jesús puede ser un poco diferente y el Jesús del hermano que está a tu lado puede ser un poco diferente, pero es el mismo Jesús. Mas sin embargo hay tanta dimensión y tanta riqueza y tanto que hace al mismo Jesús, al verdadero Jesús, que necesitamos todos como un mundo en su totalidad, como raza humana, ser, ahora sí, como dice la palabra de Dios, un mismo cuerpo. Solamente así podríamos encapsular casi la totalidad, creo yo, de lo que es el verdadero Dios. Entonces, por eso Jesús viene a nosotros y nos quiere encontrar, nos quiere conocer y que nosotros lo conozcamos, para que esta experiencia que tiene la hermana Leti con el Jesús verdadero la comparta conmigo y diga yo, fíjate, yo nunca había visto a Jesús así, materno, ¿verdad? Por ejemplo, porque yo no soy madre, no puedo ser madre, pero Jesús sí puede ser materno, ¿sí? Él puede nutrir, Él puede enseñar, Él puede corregir, todo lo que hace una madre, ¿verdad? Que también lo puede hacer el Padre, pero en diferente dimensión. El Padre lo hace por rectitud y la madre lo hace con cariño, con devoción, y Jesús es las dos. También es recto, pero también es dócil, tierno. Entonces, no se puede encapsular al Dios soy dentro de una sola idea, la mía o la de la hermana Leti. Estamos muy limitados, ¿verdad? Muy limitados. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo también tienen su perspectiva y su vivencia con este Cristo verdadero, que es el mismo Cristo, pero solamente si nos juntáramos todos como un solo cuerpo y que compartiéramos a este Cristo, creo que comenzaríamos a conocer el verdadero Jesús. ¿Por qué digo todo esto? Porque el punto que quiero compartir yo es que Pilato reconoce la perfección de Jesús, pero de una manera no directa, porque Pilato dice al final del 38, yo no he encontrado ningún motivo para condenar a este hombre. Fíjense qué importante el estar con Jesús, el conocerlo, el platicar con Él, cómo nos lleva a la realidad de su persona. ¿Cuál es esa realidad? La perfección, la pureza, la totalidad. Dice Pilato después, más adelante, cuando sale de no lo leímos en el texto, pero sigan leyendo ustedes para que lo vean, salió y dijo, yo no he encontrado ninguna culpa en este hombre para condenarlo. He aquí el hombre, y apunta a Jesús, el hombre. O sea, los teólogos se refieren a ese momento o a ese apuntado como esa es la totalidad del ser humano. Esta es la humanidad en su máxima expresión, Jesús. Esa es la máxima expresión del ser humano. Es como tú y yo deberíamos comportarnos. ¿Para qué? Pues para no tener culpa ninguna. Pilato, hablando con Jesús en ese pequeño discurso, ¿verdad?, se dio cuenta que en Jesús no había mentira, en Jesús no había decepción, en Jesús no había motivo para mentir o para engañar. En Jesús no hay nada negativo. Entonces, en Jesús está la perfección del ser humano. Y Pilato
sin querer, creo yo, dijo esto, ¿verdad? Pilato ha sido un gran profeta para la Iglesia Católica, porque él fue el que puso en los 3 lenguajes Jesús, el hijo, el rey de los judíos, ¿verdad? En la cruz. Jesús, rey de los judíos. Y eso quiere decir que en la burla del humano también podemos reconocer la divinidad de Cristo, el reinado, ¿verdad? Al final reconoció, Él es el rey de los judíos, ¿verdad? Pero también dice, yo no soy judío. ¿Acaso yo soy judío? Le dice a Jesús. Entonces, Pilato, como nosotros, hermanos, como somos limitados en nuestro razonamiento, en nuestro conocimiento, en nuestras vivencias, muy pocas veces vamos a poder reconocer realmente la máxima expresión del ser humano. Pero sí podemos conocer a Jesús, sí podemos conocer a ese Cristo vivo, y a través de Él darnos cuenta que la máxima expresión del ser humano pues es la bondad, el amor, la libertad, la plenitud, que personificada está solamente en Cristo. Entonces, ese es el último punto que quería compartir. Entonces, algo que tengas que agregar. Sí, quería agregarte a eso cuando dijiste, aquí está el hombre. Fíjate que actualmente uno de los problemas más difíciles que está enfrentando no solamente el país, sino el mundo entero, es la de los billetes falsos, el dinero falso, ¿no? Pero así como hay billetes, hay personas falsas que te presentan una cara, que te presentan una ideología que no es la que va con nuestra fe, la que nosotros se nos ha presentado como lo que es. Qué interesante sería volver a leer este texto para decir, entonces, ¿cómo sería el hombre verdadero? Aquí está, tú lo acabas de decir, el hombre que es libre, el hombre que sabe amar. La plenitud de la humanidad está en la persona de Jesús en este momento tan vulnerable. Él no se defendió con violencia, entonces, qué importante que una frase tan pequeñita se pudiera decir como que no encierra mucho y encierra, tan escondida, y encierra tanta profundidad, hasta se me pone chinita la piel, porque yo dije, wow, o sea, cómo la palabra de Dios nos va abriendo entre líneas todo lo que podemos aprender, ese abismo que a simple vista no se había entendido y que ahora lo estamos desglosando. Lo que sí te puedo asegurar es que nunca se me va a olvidar esta cita bíblica por todo lo que hemos compartido, ¿no? A veces es difícil, es que yo no me sé la cita bíblica. Bueno, a partir de hoy no se me va a olvidar. Amén. Y yo el último punto que quería compartir contigo también es cuando Jesús le dice, yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Él es la verdad. Él es la verdad. No, la verdad no está aquí, ni está allá, ni arriba, ni abajo. Él es la verdad. Y dice, todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si tú te sientes confundido, ve a la verdad, porque ahí es donde está la plenitud. Para eso ha venido Jesús, para eso vino, esa fue su misión. Y si tú verdaderamente quieres entender la verdad, quieres saber, ¿estaré en lo correcto? Sería muy interesante que estés alineado con Jesús, con los pensamientos, con el sentir de Jesús, porque entonces no estarías en la verdad. Si tú dices, sí creo, pero un poquito para acá. No, con Jesús no hay dobleces ni hay medias tazas. Él es la verdad, y si verdaderamente tu corazón busca la verdad, tú vas a estar alineado con el pensamiento del Señor. Y dice que el que verdaderamente está en la verdad, escucha la voz. Así que no podemos dejarnos confundir con ideologías que el mundo de hoy, que está tan contaminado y tan revuelto, no nos podemos dejar ir con esta ideología, con esta creencia, con esto todo. No, Señor.
Aquí está la verdad. El mundo en el que vivimos hoy en día es un mundo, pues ahora que literalmente sí está fragmentado, ¿verdad? Cada quien tiene su parte y pensamos todos que nuestros pensamientos pues están en lo correcto, pero precisamente como dice Leti, Jesús dice que Él da testimonio de la verdad. Él no dice yo hablo de la verdad o yo predico la verdad o yo enseño la verdad. Dice yo doy testimonio de la verdad. O sea, mi persona, todo lo que conlleva la persona humana en la persona de Jesús es testimonio de la verdad. La manera en que camina, la manera en que ora, la manera en que se preocupa, la manera en que acude al necesitado, la manera en que percibe las cosas, el respeto por las autoridades también en este caso, ¿verdad? El respeto hacia Pilato, que no se impone porque Él es libre y quiere que libremente aceptemos esa verdad, esa plenitud. No quiere ser esa imagen que nosotros tenemos como seres humanos de la libertad, no quiere ser esa imagen que tenemos nosotros como seres humanos del amor, del reinado. Todo lo que nosotros podamos percibir como una realidad es solamente un fragmento de la totalidad de la verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús. Entonces, cuando vemos ciertos reyes, volviendo a los monarcas de hoy en día, nos damos cuenta que no son libres realmente de expresarse, no son libres realmente de amar a su pueblo, porque si aman mucho al pueblo, se les va a juzgar por ser débiles, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener cierta seriedad para que otros reinados no vengan y te invadan. No pueden ser libres en su máxima expresión, pero Jesús nos enseña y nos dice, tú bautizado puedes ser libre en su máxima expresión. Tú puedes morir por la verdad y serás glorificado por ello y serás cimiento para otras personas que posiblemente no son libres de expresar esa verdad, ¿sí? Es importante, creo yo, que revisitemos una y otra vez este texto, y no solamente todos los evangelios, particularmente los evangelios, ¿verdad? Porque allí es donde está la plenitud revelada, que es Jesús. Jesús está en los otros textos de la Biblia, claro, está en Isaías, está en Jeremías, en Job, en Génesis, está en todas partes, pero la plenitud revelada, o sea, que se hizo persona, está en los evangelios. Entonces, le quiero dar unos minutos a la hermana, pero quiero terminar con esto yo. Para reconocer realmente a Jesús, o sea, la verdad, tenemos que enfrentarnos a Él y tenemos que cuestionarlo a Él. Dice Jesús que si alguien viene en mi nombre enseñando otra doctrina, que ese es un mentiroso. Entonces, tenemos que confrontar cuando vengan con una idea y realmente compararla con la verdad. Compararla, ponerlo así, cara a cara. Sentarnos con Él y dialogar. Y como ustedes pudieron ver, aquí no hubo roces, no hubo choques de ideas, sino que una se complementó a la otra y en ocasiones creo que le gané la idea y ella a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la verdad y la verdad siempre nos va a llevar pues a la libertad y al amor, y ese es el amor que queremos compartir con ustedes. Así es que gracias por estar con nosotros, por quedarse hasta el final, y para finalizar yo le quiero pedir a la hermana que primero nos cuente qué trae en la mente, porque algo trae en la mente, y después ya que termine, si nos quiere compartir 2 o 3 minutos de quién es ella, ¿verdad? Y por qué está aquí. No porque está aquí, sino porque está aquí. Bueno, yo para cerrar, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes que Jesús vino a darle plenitud a esos momentos de necesidad, de angustia, porque en realidad cuando buscamos a Jesús en el momento de la angustia, del dolor, de la enfermedad, en el momento más vulnerable del ser humano, cuando más desprotegidos nos sentimos, cuando estamos enfermos, débiles, cansados,
puede ser físicamente y espiritualmente. Jesús puede quitarnos esos momentos, pero Él vino a darle plenitud para que cuando nos toque pasar por ese momento, nos encontremos con Él como lo hizo Pilato. Se encontró con Jesús en ese momento de angustias donde tengo que tomar una decisión difícil, porque Él estaba escuchando muchas voces. ¿Y dónde quedó la de Él? Entonces, era un momento de angustia. Usualmente cuando nos va bien, cuando me gané la lotería, cuando me acaban de aprobar un préstamo para una casa hermosísima, para un carro del año, no buscamos a Jesús. Lo buscamos en el momento de la angustia. Jesús vino a darle plenitud a ese momento para que ahí nos encontremos con la libertad que Él nos da. Nos encontremos con su amor perfecto y nos encontremos con esa capacidad para proclamar la verdad. Amén. Entonces, Jesús tiene la capacidad de hacerlo, pero no lo hace porque quiere que nos encontremos con Él y decirnos, no está perdido, no todo está perdido. Aquí estoy yo para caminar contigo como Él lo prometió y Él cumple promesas, ¿no? Entonces, me encantó esta charla que compartimos y bueno, es mi deseo que ustedes también hayan aprendido algo, que se les haya aclarado una duda y como dijo mi hermano al principio, cualquier comentario, quizás alguna pregunta, pueden ponerle en los comentarios y nosotros, o alguna aclaración y nosotros podemos compartirla con ustedes. Pero mi nombre es Laura Leticia Martínez y yo conocí la Renovación Católica Carismática cuando yo tenía 25 años, no hace mucho, ¿verdad? No entremos en años, pero me enamoré de ese Dios que camina contigo, que está a tu lado y que, como dijiste tú al principio, aunque a veces está en silencio, yo quería tener esa capacidad para percibirlo, ¿no? Entonces, desde entonces he caminado. Yo tuve una crianza desde niña en una escuela católica, entonces siempre he tenido amor por las cosas de Dios. Pero cuando entré a la Renovación Carismática, pues bueno, creció más mi amor por conocer al Señor. Creo que lo limitado que estoy, pero lo que conozco me ilusiona y me ilusiona tanto que yo quiero dárselo a conocer a la gente. Tal vez no tengo las palabras que llegan al corazón de la gente, pero bueno, yo le pido al Espíritu Santo que me dé capacidades, que me llene de sus dones para que yo pueda llegar al corazón de la gente que quizá todavía no ha tenido un encuentro con el Señor y bueno, a través de los hermanos que de alguna manera queremos presentar a ese Dios vivo que camina con nosotros y que puedan tener ese encuentro y empezar ese camino de conversión. No todo es fácil, pero no es imposible. Y cuando sufrimos por amor a este Dios que nos ama tanto y que es la verdad, ¿a dónde vamos a ir? Decían los discípulos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, como que no nos queda otra opción, ¿verdad? Tenemos que estar aquí, permanecer con el Señor y es mi deseo que bueno, pues que un día todos lleguemos a ser uno, ¿verdad? Una sola iglesia, un solo espíritu, como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mi título en mi página de Facebook se llama Piedras Vivas, porque dice el Catecismo de la Iglesia y la Palabra de Dios, que todos somos piedras vivas que venimos a formar un edificio espiritual, ¿no? Entonces, pues aquí estoy poniendo mi granito de arena también para la extensión del reino. Sí, gracias. Gracias de ti. Yo le quiero dar las gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Llevamos un poquito más de una hora, pero pues cuando compartimos la palabra de Dios, la infinidad es solamente lo justo, ¿sí? Entonces no se va a acabar. Yo sé que hay mucho más que decir de este texto, pero pues solamente tenemos cierto tiempo aquí en la tierra y no se puede compartir todo, ¿verdad? La iglesia lleva 2000 años meditando sobre la palabra de Dios y aún no se ha dicho todo lo que se tiene que decir sobre ella para la gloria de Dios. Dios es infinito, hermanos. Dios es ser. Entonces no se acaba.
Dios, es infinito. Pero siempre te está buscando. Este video está aquí porque el Señor te está buscando. Tú viste algo más y cliqueaste aquí en este video porque te llamó la atención, no sé, la decoración o una cara nueva que no habías visto en YouTube. Pero es el Señor el que te está buscando. Es el Señor el que te confronta. Es el Señor el que se pone ante ti y te dice: yo soy la verdad. ¿Estás dispuesto a escuchar mi voz? Ese es el Señor. Que viva Cristo Rey y que viva la Iglesia Católica. Gracias a todos ustedes y una vez más gracias a nuestra hermana Laura Leticia Martínez. Para la gloria de Dios, estamos una vez más aquí después del pan, vino.